Un saludo cariñoso a los amados hermanos y amigos con quienes tenemos la bendición de compartir este tiempo en este canal, ¿no? Reciban toda bendición del Señor. Les invito a compartir la lectura de la palabra del Señor en Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1. Y vamos a compartir ahí los versículos número 22 y 23. 22 y 23. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Hablando de Dios, el Padre dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Cuando uno examina en las Escrituras, amados hermanos, amigos, el proceso que el Padre lleva adelante, observa que lo primero que hace, dice, es mostrar la supereminente grandeza de su poder y levanta, dice, así lo dice, levanta a Jesús de entre los muertos. Inmediatamente lo sienta a su diestra para que gobierne. Pero le sujeta a él todas las cosas. Lo pone absolutamente sobre, como está escrito, sobre toda autoridad y poder y señorío, ¿no? Todo lo pone, dice, debajo de sus pies. Pero como una culminación de este proceso, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Hay tanta información en estas dos frases que nosotros tenemos escritas acá, amigos y hermanos. Cuando dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo que está diciendo entonces que Dios el Padre ha asignado a su iglesia, a la iglesia que Él compró con su propia sangre, le ha asignado un nivel tan alto y en santidad que le permite estar conectada a Cristo, le permite estar unida a Cristo, donde Cristo es claramente la cabeza y la iglesia entonces es su cuerpo. Esto lo explica el apóstol en el capítulo 5 aquí de la carta a los Efesios. Les ruego que me acompañe. Enseñando el apóstol cómo debe manifestarse el matrimonio en Cristo, el matrimonio de quienes somos hijos de Dios. Instruye a los varones en el capítulo 5, versículo 23, para decirle porque el marido es cabeza de la mujer, cabeza, autoridad, gobierno, dirección, enseñanza, protección. Cristo es cabeza de la mujer. Así como, y establece entonces un estándar altísimo, pero lo establece, un modelo, una medida. Dice, el marido es cabeza de la mujer, pero dice, así como, ahí está el modelo, como Cristo
es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Está diciendo entonces que Jesucristo, el bendito Hijo, nadie le regaló la condición de autoridad, de cobertura, de protector, de Señor, como cabeza sobre la iglesia, sino que Él que se dio, lo vamos a ver enseguida, Él que se dio por esa iglesia, dice, Él es su Salvador, es Él el que la salvó. Es Él el que la redimió. Es Él el que pagó para que le pertenezca. No es la enseñanza hoy, pero a lo menos dejémoslo dicho. ¿En qué momento Jesucristo se da por la iglesia? No es cuando la iglesia está bien, se comporta bien, no miente, no peca, no lo hace. No, es cuando la iglesia, ante la santidad de los ojos de Dios, se cumple lo que dice Isaías en el capítulo 1, que no hay en él cosa buena, dice hablando de todo hombre. No hay en él cosa buena. Toda cabeza está enferma, dice, y todo hombre es una llaga y una pudrición. Es una llaga podrida de la cabeza y hasta la planta de los pies. Por una iglesia que estaba en esa condición, en ese estado, murió Cristo el Señor. Y el Señor no le exigió que se autoperfeccionara, que subiera el nivel, que se santificara para que el Señor le considerara como parte de su cuerpo. ¡No! Es al revés. Porque la iglesia nos amó, porque Cristo nos amó como iglesia. Cuando nada éramos y cuando nada valíamos. Es que Él se dio por nosotros. ¿Y por qué lo hace así? Para que la gloria sea toda suya. Para que la alabanza solo la reciba Él. Pablo va a decir a los filipenses en el capítulo 2 que cuando alguien exalta a Cristo y proclama a Cristo como el Señor, dice, para gloria de Dios Padre. El Padre recibe toda gloria a través de su Hijo. Cuando su Hijo es reconocido, adorado, exaltado y alabado. ¿Y por qué debe ser alabado y honrado y permanentemente exaltado? ¿Por qué? Simplemente porque cuando nosotros no éramos nada, no teníamos nada, no valíamos nada, éramos hinchazón y llaga podrida. En ese tiempo, aleluya, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el Señor. Por eso es que cuando el Señor le da instrucción a los maridos para que amen a su mujer, le da el modelo de Cristo. Y dice también el varón es cabeza de la mujer, pero primero el varón tiene que aprender a darse por ella como Cristo se dio por la iglesia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este texto es muy interesante, hermano. No hablando todavía del matrimonio, si el Señor lo permite, lo haremos más adelante. Pero este texto es importante en cuanto a la declaración que hace por el Espíritu el apóstol. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea que la iglesia, cualquier nombre, pero si es iglesia de Cristo, o sea que la iglesia no decide lo que hace. O sea que la iglesia no busca predicadores que nos emocionen, que cuenten historias bonitas, que nos entretengan. O sea que la iglesia no busca cantos, para que lo pasemos bien, para que tengamos un lindo tiempo de baile y nos entretengamos y encontremos la noche más corta. O sea que la iglesia no decide por normativas humanas cómo debe conducirse el varón, la mujer, los viejos, los más jóvenes. No lo decide la iglesia entonces. O sea que el que manda no es el cuerpo. El que manda es la cabeza. Y la cabeza es Cristo.
Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, la pregunta es, ¿qué se predica? Se predica una cosa bonita, un mensaje bonito, una promesa bonita, un anuncio de éxito, de que nos tiene que ir bien a todos para que estemos bendecidos, o se proclama, 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2, o se proclama a Cristo y a este crucificado, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué se predica? Vamos para adelante y echémosle, total, el Señor siempre va a estar con nosotros y siempre nos va a bendecir. O se enseña a la iglesia de que como cuerpo de Cristo debe ser formado, debe ser santificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice. Sí, pero el agua no corre y lava, si acaso la palabra que se entrega es palabra de hombre preparada para caerle bien al grupo, a la congregación, a la gente que está escuchando. La única palabra que lava, que limpia y que hace nueva todas las cosas es la palabra de Dios. Esa palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo dice Hebreos capítulo 4, verso 2. Entonces, es interesante porque el apóstol nos dice que así como la iglesia debería estar sujeta a Cristo. No. Dice así como la iglesia está sujeta a Cristo, así lo deben estar las mujeres respecto a su esposo. Esposo que ya dijimos antes, va a tener la figura de Cristo dándose por la esposa para santificarla a través del lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. Entonces el punto es, ¿cómo ve la iglesia al Señor? ¿Lo ve como su cabeza, como su gobierno, como su autoridad, como el que manda, como el que dispone, como el que señala el camino? ¿O lo ve como aquel que podemos mandar, que podemos exigirle que nos responda, que le exigimos que sane nuestros enfermos, que le exigimos que nos dé dinero y recursos para poder salir de vacaciones, idealmente a Europa? ¿Cómo ve la iglesia al Señor? Seguramente la va a ver según la enseñanza que reciba. El problema es, hay de aquellos que no prediquen la palabra del Señor conforme está escrita. Capítulo 22 de Apocalipsis, el Señor va a decir, si alguno añadiere a esta profecía algo carnalmente, si alguno añadiere a esta profecía, dice, yo le añadiré a él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra de Dios o de la profecía, si alguno quitare de esta profecía algo, dijo el Señor, entonces yo quitaré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿qué decimos con máximo cuidado? Lo que aquí está escrito. Lo que aquí está escrito. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, o tiene que aprender a sujetarse a Cristo. Para eso debe enseñarse, debe predicarse, debe mostrarse a Cristo como el Señor. Y no solo como aquel que muere como cordero por nosotros en la cruz. Y que está a nuestro servicio todavía, y que podemos mandarlo y ordenarle, anda Señor y sana, anda Señor y ábreme puerta. Perdón. ¿Cuál es el objetivo del trato del Señor con su iglesia? ¿Y por qué la iglesia debe ser tan cuidadosa, tan respetuosa, tan reverente? Consagrar toda la adoración a su nombre. Verso número 26. Dice que él, habiéndose entregado a sí mismo por ella, dice en el 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, atienda esto por favor, ¿qué demanda el Señor? Usted entiende que nuestro bendito Señor es santo, ¿no? Y como está dicho de Dios, yo y el Padre uno somos, como está dicho de Dios, está plenamente dicho por Cristo. Él es santo, 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 absolutamente. En esa condición, ¿cómo podría una cabeza absolutamente santa estar unida a un cuerpo absolutamente pecaminoso? ¿Qué hace el Señor? Verso 26.
para, dice, santificarla. O sea, la iglesia tiene que llegar a ese nivel. Entonces, cuando la iglesia se reúne, no se reúne para pasarlo bien, no se reúne para que bailemos mucho, no se reúne para que tengamos 2 o 3 horas de cántico y disfrutemos de los cánticos, no se reúne para que hagamos esto que la gente se ha excedido con esto de la coinonía, con esto de estemos juntos y comamos y conversemos y hablemos de fútbol y programemos las vacaciones. Hermanos, la iglesia necesita ser santificada. Jesucristo dice al Padre orando en Juan capítulo 17, verso 17. Jesucristo dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la iglesia, ¿para qué se reúne? Para ser santificada. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que santifica es la palabra del Señor. Lo que quita el pecado es la palabra del Señor. Lo que corta las malas formas, las malas costumbres y las raíces de amargura es la palabra del Señor como espada de 2 filos. Ese debe ser el centro y el gran objetivo de un tiempo de estar reunidos y congregados. Que la cabeza que es Cristo nos hable, que la cabeza que es Cristo nos lave, que la cabeza que es Cristo nos santifique por la palabra. Amén, ¿verdad que sí? Muy bien. A fin de, mire a dónde debemos llegar, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, amén, gloriosa, llena de gloria, que no tuviese mancha de pecado, ni arruga, nada escondido, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito y alabado es el Señor. Bendito y alabado es el Señor. ¿Por qué no me acompaña a Colosenses, por favor, capítulo 2? Colosenses, capítulo 2. Versículos 8, 9 y 10. El Espíritu por Pablo está hablando a la iglesia, amados hermanos, no lo perdamos de vista. Está hablando a la iglesia. ¿Qué le dice? Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. ¿Sí? Lo que está diciendo, la iglesia no se puede engañar por bonitos cuentos, por bonitas historias, por planteamientos filosóficos que bien dichos y bien recitados llaman la atención, y no falta quien se queda con la boquita abierta escuchando, deslumbrado. El problema es que eso se hace conforme a la tradición de los hombres y no según Cristo. Hay muchos momentos y muchos lugares donde la predicación del Evangelio está centrada en la búsqueda del bienestar, del placer, del éxito comercial, económico. Entonces se predica mucho de que nos va a ir bien, de que nos tiene que ir bien, de que Dios es rico y es nuestro Padre, y porque Él es rico nosotros tenemos que también administrar la riqueza y vamos adelante, que el Señor lo va a hacer. Sí, pero nunca se predica de la cruz de Cristo. No se predica de que Jesucristo dijo: yo soy el camino. Camino que Él hizo desde Belén. Desde que nació allí, en ese lugar tan humilde, rodeado, cubierto de paja y rodeado de animales. Y que tuvo que huir hasta Egipto porque Herodes quería asesinarlo en ese momento. Y que tuvo que vivir allá como extranjero y luego cumplir la promesa: de Egipto llamé a mi hijo. Y volver otra vez a hacer el regreso. Y después ser despreciado incluso por sus hermanos. Ser perseguido, absolutamente, finalmente tomado a los 33 años y medio aproximadamente. Ser tomado, ser absolutamente golpeado.
absolutamente maltratado. Todo su cuerpo fue destruido, partido por nuestros pecados, dirá Isaías 53, molido por nuestra transgresión. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Padre que gobierna desde los cielos, Padre que está sentado en su trono. Entonces, para que nosotros podamos ir al Padre, debemos hacerlo a través de aquel que, si bien murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. A través de Cristo podemos llegar al Padre. Sí, pero es a través del mismo camino que hizo Cristo, pues, hermano. ¿Por qué otro lado podría tener acceso al Padre si no es a través de Cristo y su sacrificio? La Escritura va a decir en Hebreos capítulo 5 que Cristo en los días de su carne, con clamor y lágrima, con ruego y súplica, dice. Clamor, lágrima, ruego, súplica. Fue oído, dice, a causa de su clamor reverente. Y agrega: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La pregunta es: ¿nosotros no necesitamos aprender la obediencia? ¿No necesitamos ser perfeccionados? Sí, pero lo que provoca, lo que enseña la obediencia para ir a la perfección es el padecimiento. Está escrito así, amado. Entonces, cuando se predica solo éxito, solo placer, solo bendición, lo vamos a pasar bien, vamos a ser cada vez más ricos, no tenemos que tener cada vez el auto del último año y todo tiene que ser pura bendición material y temporal, entonces estamos escuchando filosofías y huecas sutilezas conforme a la tradición de los hombres y no según Cristo. Porque si bien Cristo fue glorificado a la diestra del Padre, primero pasó por la cruz. Y si me permite, ese camino usted no lo puede evitar ni yo. No en la misma intensidad, no con el mismo sufrimiento, somos incapaces de vivirlo, hermanos. Pero que vamos a pasarlo mal muchas veces, que vamos a ser disciplinados muchas veces, que vamos a ser afectados incluso en nuestra fe muchas veces, es absolutamente necesario. Porque la única forma que tenemos de ser aprobados por Dios es que pasemos por las pruebas pertinentes. Ahora bien, ¿cómo dice el versículo 9? Hablando de Cristo, porque en Él, dice, habita corporalmente, o sea, en su cuerpo. En Él habita, o en el cuerpo de Él habita toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Está diciendo que en el cuerpo de Cristo, en esa cabeza santísima y ese cuerpo santificado por la palabra, dice que en ese cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. No sé si usted lo puede soportar. Yo leo esto y de verdad que me complica. Me complica por lo glorioso. Me complica porque desde nuestra mirada es absolutamente imposible. Imagínense el Dios de los cielos habitando en nosotros y con nosotros. Pero ¿cómo va a ser posible? ¿Por qué no me permite bendecirle brevemente? Evangelio de Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Dice el versículo 23, Juan 14, 23. Respondió Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aleluya. Aleluya. En Cristo habita corporalmente, en el cuerpo de Cristo, toda la plenitud de la deidad. Eso es para después, no es para ahora. Para los que amamos a Cristo el Señor. Para los que obedientemente y habiendo sido enseñados por el Señor, cuidamos de hacer su palabra. Porque el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá.
¿Y qué hará? Mi Padre, cuando ve que la iglesia me ama a mí y obedece la palabra, mi Padre le va a amar también. Entonces, ¿qué haremos? Vendremos a Él, el Padre y el Hijo. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Después, no ahora, hermano, ahora. Su Espíritu estará morando en nosotros. Su Espíritu morará en la iglesia. No como una visita, no como una cosa tangencial. No como una cosa ocasional. Hay hermanos que se reúnen en hermosas reuniones y lo primero que hacen es rogarle al Espíritu del Señor que venga a estar con ellos. ¡Wow! ¡Qué pena!, digo yo. O sea que estuvo todo el día sin presencia de Dios en su vida, sin gobierno de Dios en su vida. Durante todo el día el Espíritu del Señor no estuvo en él o en ella. ¡Uy! ¿Cómo vivió, hermanos? ¿Cómo vivió? Si en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que habitar la plenitud de la deidad, la plenitud del Espíritu de Dios. Pero no cuando la iglesia se reúne, porque la iglesia, cuando está digregada en sus distintos trabajos como pueblo de Dios, no deja de ser iglesia, pues. Es hermoso ver a la iglesia congregada, sí, pero cuando no está congregada y está cada uno en su actividad, no deja de ser iglesia, no deja de ser cuerpo de Cristo, por si acaso. Y en el trabajo, y en la casa, y en el colegio, y en la universidad, y en los quehaceres, cada uno de nosotros seguimos siendo iglesia del Señor. Y cada uno de nosotros debemos estar llenos de Cristo, porque es en nosotros, en el cuerpo de Cristo, que habita la plenitud de Dios. ¡Aleluya! Y allí tiene que notarse la luz en medio de las tinieblas. Y allí tiene que haber una palabra que sazone al mundo que se está destruyendo. Por eso en el verso 10 de aquí de Colosenses 2 termina diciendo: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabe por qué dice que estamos completos en Él? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del Señor no anda buscando mesías terrenales. La iglesia del Señor no se mezcla con gobiernos temporales. La iglesia del Señor no cede ante el llamado de hombres y mujeres a crear cosas nuevas o a hacer cosas nuevas. Hay uno solo que dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Uno solo. Jesucristo, el bendito Hijo. Nadie más. Los hombres pueden cambiar los papeles, pueden cambiar los documentos, pueden hacer show, pueden hacer protestas, pueden tener pancartas, pueden fijarse las dietas y aumentarse los sueldos, lo que quiera. Hay uno solo que hace de nuevo al hombre. Pablo dirá en 2 de Corintios 5:17, de modo que va a decir: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Por eso es que dice el apóstol: vosotros estáis completos en Cristo. El que está en Cristo, el que se alimenta de Cristo, el que vive bajo el gobierno de Cristo, el que está como parte del cuerpo y sujeto a la cabeza que es Cristo, no necesita nada más. Ni necesita mucho más dinero, ni necesita éxito, ni necesita que le den un nombre, no necesita meterse en política, no necesita ir con los nuevos tiempos, no necesita revolucionar nada. Necesita estar en la paz de Cristo, en el gobierno del príncipe de la paz. Que Dios el Señor les bendiga. Que el Espíritu del Señor siga tratando con ustedes. Tenemos como iglesia del Señor una preciosa cabeza llena de autoridad, llena de gracia, llena de poder y llena de amor, que quiere trabajar con nosotros y santificarnos. Déjese santificar para que seamos plenamente llenos de Cristo. Que Dios, el Señor, siga bendiciendo sus vidas. Amén.